Hola nuevamente, el Centro de Estudios Superiores Felipe Villanueva les da la bienvenida a su segundo video de la materia de informática de tercer cuatrimestre de la carrera licenciatura en pedagogía. Comenzamos. Recordando la sesión pasada, donde conocimos la ventana principal de PowerPoint, el nombre de los elementos que la componen y la configuración de los elementos que se pueden configurar. Ahora procederemos a dar un repaso sobre las herramientas que encontramos en cada una de las fichas que componen la cinta de opciones. Recordemos que la cinta de opciones la encontramos en la parte superior de la ventana y que nos ayuda a clasificar las herramientas e iconos que encontramos en PowerPoint. Tenemos la ficha inicio, insertar, diseño, transiciones, animaciones, presentación con diapositiva, revisar, vista y ayuda. Los nombres de las fichas pueden variar un poco entre la versión de PowerPoint que tengamos instalada, pero generalmente la distribución será muy similar en todas ellas. Comenzamos con la ficha inicio. Dentro de la ficha inicio, el primer grupo que tenemos es portapapeles. En él encontramos opciones comunes como es copiar, cortar, copiar formato y pegar. El segundo grupo que podemos encontrar en la ficha inicio es el grupo diapositivas. El grupo diapositivas nos permitirá agregar más diapositivas con diferentes diseños o una diapositiva en blanco. Podremos agregar secciones o podremos trabajar y manipular diapositivas con ella. En el tercer grupo de la ficha inicio tenemos las opciones para trabajar con el texto o como se conoce en el ambiente informático con las fuentes. Tendremos el combo para cambiar el tipo de letra. Tendremos opciones para cambiar el tamaño, opciones para borrar el formato y opciones para agregar diferentes propiedades al texto, como puede ser negritas, cursiva, subrayado, sombra, tachado, etc. También podremos cambiar características como el color del texto o remarcar algunas partes de él. Siguiendo con los grupos de la ficha inicio, tenemos el grupo párrafo que nos permitirá dar formato al texto, destacando las alineaciones, el uso de viñetas, listas numeradas, interlineado, columnas, entre otras herramientas que iremos aprendiendo. El quinto grupo de la ficha inicio es dibujo, el cual nos permitirá agregar imágenes de tipo vectorial a las cuales les podremos modificar características tales como el relleno, el contorno y darles diversos efectos. Además, tenemos la opción de organizarlos dependiendo nuestros gustos y necesidades. Y el último grupo de la ficha inicio es el grupo edición, donde tenemos herramientas tales como buscar, reemplazar y seleccionar. Estas herramientas
son de un uso muy constante, ya que nos permiten buscar palabras, reemplazar algunas palabras que tengan error o que sea necesario reemplazar en todo el documento. Siguiendo con las fichas de la cinta de opciones, pasamos ahora a la ficha Insertar. Damos clic y podemos ver que todas las herramientas han cambiado, así también los grupos en ella. El primer grupo de la ficha Insertar es el grupo Diapositivas, que nos permitirá agregar diapositivas con diferentes diseños. Podemos apreciar que el botón se divide en dos partes. La primera parte nos insertará una diapositiva por default, mientras que la parte de abajo del botón nos permitirá seleccionar un diseño específico de diapositiva. Siguiendo con los grupos de la ficha Insertar, el segundo grupo es Tablas, que nos permitirá insertar tablas de varias formas. La primera que se puede apreciar es con una cuadrícula. El inconveniente de esta opción es que está limitada a 10 columnas y 8 filas. Si nosotros requerimos trabajar con más celdas, la opción recomendable es insertar tabla, porque con ella podemos escoger el número de columnas y el número de filas con las que deseamos trabajar. Si nosotros deseamos una tabla con un diseño específico, también podemos probar la opción de dibujar tablas. El tercer grupo dentro de la ficha Insertar es el grupo Imágenes. Este grupo contiene las herramientas que nos permitirán agregar imágenes de diferentes formatos a nuestras diapositivas. Cabe destacar que PowerPoint nos permite la inserción de varios formatos, entre ellos PNG, JPG, GIF, etc. Además de que podemos hacer capturas de algunos fragmentos de pantalla o la pantalla completa. También nos permite agregar álbumes completos de fotografía. Dentro de los grupos de la ficha Insertar también encontramos el grupo Ilustraciones, en el cual están agrupadas las herramientas de formas que son muy similares a los dibujos que tenemos en inicio. Son dibujos de tipo vectorial. Tenemos modelos en 3D. Tenemos diagramas SmartArt y tenemos gráficas, que en su momento trabajaremos y conoceremos más a fondo. Otro de los grupos que tenemos en PowerPoint y en la ficha Insertar específicamente es el grupo Vínculos, donde nosotros podemos agregar hipervínculos a páginas externas o agregar vínculos a diapositivas de nuestra presentación. Siguiendo con el grupo de la ficha Insertar, tenemos el grupo Comentarios, que nos permitirán hacer revisiones de nuestros trabajos y poder poner comentarios en cada una de las diapositivas y de los elementos que contengan. ¿Cómo usaríamos un comentario? Si nosotros necesitamos resaltar algún detalle dentro de la diapositiva, podríamos señalarla con el comentario y poner dentro de él cuál es ese aspecto que queremos resaltar. El siguiente grupo en la ficha Insertar es el grupo Texto. A diferencia de programas
como Word y PowerPoint, en el cual solamente damos clic y podemos agregar texto. En PowerPoint requerimos un elemento para poder agregar texto. Ese elemento se llama cuadro de texto. Yo selecciono cuadro de texto, despliego un cuadro de texto sobre mi diapositiva y ahí es el espacio donde yo puedo agregar texto. Si yo no tengo un cuadro de texto, será inútil presionar el teclado. Dentro de del mismo grupo tenemos la opción de WordArt, que a diferencia del texto, este posee algunas propiedades que lo hacen resaltar del texto normal. Podemos agregarle un relleno, un contorno e incluso efectos tales como sombra, como 3D, entre otros. Dentro de este mismo grupo tenemos herramientas como insertar objeto, número de diapositivas y fecha y hora. En el siguiente grupo de la ficha insertar tenemos el grupo símbolos. Si nosotros requerimos en nuestro texto algún símbolo que no está dentro de nuestro teclado, podemos recurrir a esta herramienta para insertarlo. Tenemos gran variedad de símbolos e incluso una parte para agregar ecuaciones o términos matemáticos. El siguiente grupo se llama multimedia. Este grupo nos permite agregar contenido de tipo video, de tipo audio e incluso hacer una grabación de pantalla. Dependiendo las versiones de nuestro presentador gráfico PowerPoint, serán los formatos de video y de audio que éste soporte. Ahora seguiremos con la ficha diseño. Dentro de la ficha diseño, nosotros encontramos los temas. Los temas son propiedades guardados en una plantilla que PowerPoint puede otorgar a nuestra diapositiva. Estos también dependerán de la versión que nosotros tengamos de PowerPoint. Nosotros podemos ver los diseños que tiene PowerPoint y para seleccionarlo solo tenemos que dar clic sobre el que más nos agrade. Una vez seleccionado el tema, nuestra diapositiva tomará el tema seleccionado y todas las diapositivas que vayamos agregando serán del mismo tema que nosotros seleccionamos. El tema puede ser personalizado cambiando los colores, las fuentes y efectos. En la ficha variantes podemos ver todas estas características y hacer todavía más personalizado el diseño seleccionado. En este mismo grupo tenemos el grupo personalizar,
que nos permitirá cambiar el tamaño de la diapositiva y dar un formato al fondo. Más adelante veremos los tipos de fondo que PowerPoint puede dar a sus diapositivas. Sigamos con las fichas de la cinta de opciones. Ahora es el turno de transiciones. Es importante identificar qué es una transición. Una transición es un efecto visual que adquiere una diapositiva cuando ésta va a ser cambiada hacia otra diapositiva. Este efecto se da para cambiar de una diapositiva a otra, ya sea avanzando o retrocediendo. Veamos un ejemplo. Cuando mi diapositiva número 1 sea presentada, se presentará con una transición. Desplegamos del grupo de transiciones en esta diapositiva y seleccionamos una transición del menú. Esto pasará cuando yo cambie de mi diapositiva 2 hacia la 3. Para identificar que mi diapositiva ya tiene una transición, podemos observar que debajo del número en la sección de diapositivas aparece una pequeña estrella. Esto me indica que mi diapositiva ya tiene una transición. Hagamos lo mismo con la diapositiva 2. Desplegamos las transiciones y dentro del menú escojo una de ellas. Ahora veamos la vista previa. Es posible que dentro de las transiciones nosotros podamos cambiar las opciones de la transición con el botón Opciones de efecto. No todas las transiciones nos permitirán cambiar estas opciones. Dependiendo la que escojamos, vendrán las opciones de efecto. En el ejemplo que yo seleccioné, me permite cambiar la dirección del avión hacia la derecha o hacia la izquierda. En el siguiente grupo, llamado intervalos, nosotros podemos agregar ciertas características a la transición, entre ellas agregar un sonido, la duración de la transición, si se desea aplicar a todas o exclusivamente a la que estamos trabajando, cómo avanzará la transición si es con un clic o de manera automática después de cierto tiempo. Ahora pasemos a la ficha animaciones. Las animaciones son efectos visuales que se aplican a los elementos dentro de una diapositiva. Es importante identificar la diferencia entre una transición y una animación. La transición es un efecto visual para toda la diapositiva, mientras que las animaciones son efectos visuales para los elementos dentro de una diapositiva. Las animaciones se clasifican en tres. En el primer grupo, animación, podemos desplegar un menú
con las animaciones con las que cuenta nuestra versión de PowerPoint. A simple vista podemos identificar que existen unas de color verde, unas de color amarillo y unas en color rojo. Las de color verde son animaciones de entrada y sirven para presentar el elemento animado. Las de color amarillo son de énfasis y sirven para remarcar el elemento seleccionado. Y las de color rojo son animaciones de salida, que sirven para quitar los elementos de la presentación. En este menú podemos identificar también las trayectorias. Las trayectorias es la dirección que puede tomar el elemento seleccionado a la hora de presentarse. Debajo de todo este menú de animaciones tenemos las opciones más efectos que nos permiten apreciar una lista completa de todas las animaciones, ya que en el menú que les acabo de mostrar no se enlistan todas ellas. Si yo presiono sobre más efectos de entrada, me mostrará una lista completa con las animaciones que tiene mi versión de PowerPoint. Esta lista también dependerá de la versión que tengamos de nuestro presentador gráfico. Simplemente doy clic al elemento que deseo animar y selecciono la animación de mi preferencia. Al dar clic a la animación me aparece una vista previa de cómo será el efecto. En el mismo grupo animación del lado derecho de las animaciones encontramos el botón opciones de efecto, que también me permitirá configurar algunos aspectos de mi animación. No todas las animaciones se les puede configurar el efecto, así que dependerá de la animación seleccionada el tipo de opción que se pueda configurar. Dentro de la misma ficha animaciones tenemos el grupo animación avanzada, que tiene opciones para hacer cambios en nuestra animación. Nos permite agregar una nueva animación, nos muestra el panel de animación, el cual es una herramienta que nos permitirá ver de manera gráfica el tiempo y el orden de nuestras animaciones. Cuando nosotros trabajamos con varias animaciones en una misma diapositiva, el orden es algo que nos permitirá hacer un buen uso de estas animaciones. Y el panel de animaciones nos permitirá un mejor control de ellas. En este momento yo tengo dos animaciones y en el panel de animación yo puedo visualizar el orden, el tiempo que van tomando cada una de ellas. En el siguiente grupo, intervalos, podemos agregar características tales como la forma en que inicia nuestra animación, que puede ser con un clic, que puede ser al mismo tiempo que la anterior o que puede ser después de la anterior. Puedo agregar un tiempo de duración y un tiempo de retraso. Y podemos cambiar el orden
de nuestras animaciones. Como les mencioné en el panel de control, nos muestra el orden de las animaciones y con estos botones de aquí podemos cambiar ese orden. Prosigamos ahora con la ficha presentación con diapositiva. Dentro de esta ficha podemos identificar el primer grupo, el cual se llama Iniciar presentación con diapositiva. Esta nos permite la ejecución de nuestra presentación, ya sea en la pantalla completa o en algún proyector para la exposición ante un público. La primera opción nos permite ejecutar nuestra presentación desde el inicio. La segunda opción nos permite presentarla desde la diapositiva actual. La siguiente nos permite hacer una presentación en línea. Y con la última podemos hacer una presentación personalizada. Esto quiere decir que podemos escoger un orden diferente de diapositivas que el que tenemos en la sección de diapositivas. En el siguiente grupo, configurar, tenemos varias opciones para la presentación de nuestra diapositiva. Podemos configurar algunas opciones de pantalla completa. Podemos ocultar algunas diapositivas. Podemos agregar intervalos de tiempo. Podemos agregar narraciones y controlar nuestros elementos multimedia. Y el siguiente grupo, que se llama monitores, nos permite la visualización de nuestra presentación. Podemos configurarlo de forma automática como monitor principal y activar y desactivar la vista de moderador. Pasamos a la ficha revisar. La ficha revisar nos permite revisar diversas características y aspectos de nuestra presentación. El primer grupo es revisión y nos permite la revisión ortográfica y el uso de sinónimos. El segundo grupo es accesibilidad y nos permite agregar opciones de accesibilidad. El tercer grupo es datos y nos permite la búsqueda inteligente. El cuarto grupo es idioma y nos permite cambiar los símbolos y el texto que se agrega, así como el idioma de corrección en nuestra presentación. Luego tenemos el grupo comentarios, el cual nos permite un manejo de los comentarios que hemos ido haciendo sobre los detalles de nuestra presentación, tales como eliminar y avanzar entre los comentarios ya agregados. Tenemos el grupo comparar, que nos permitirá comparar dos pantallas diferentes o dos presentaciones en un mismo monitor. Nos permitirá hacer y rechazar cambios. Y por último tenemos entrada de lápiz, que nos permite activar o desactivar la entrada de lápices ópticos. Ahora veremos la ficha vista. Esta está enfocada a los aspectos visuales de nuestra presentación. Primeramente tenemos el grupo vistas de presentación, que nos permiten cambiar las vistas.
en las que se presentan nuestras diapositivas. La primera es normal, que es con la que hemos estado trabajando en todo el video. Tenemos la vista de esquema, la vista clasificador de diapositivas, la vista página de notas y la vista de lectura. Estas son las vistas que nos maneja PowerPoint en su versión 2019. Estas vistas también variarán un poco dentro de las diferentes versiones de PowerPoint. Luego tenemos el grupo vista de patrón. Un patrón es una plantilla con la cual podemos trabajar en una presentación y que irá apareciendo el mismo patrón en cada una de las diapositivas. Si seleccionamos patrón de vista, podemos agregar ciertos elementos a nuestra diapositiva y estos elementos se repetirán en cada una de las diapositivas que nosotros vayamos usando dentro de esta presentación. Luego tenemos el grupo mostrar. El grupo mostrar nos permite visualizar diferentes marcas dentro de nuestra diapositiva. Una de ellas son las reglas. Al activar las reglas me aparece una numeración en la parte superior y en la parte izquierda, donde yo puedo alinear elementos dentro de la diapositiva. Y también tenemos la opción líneas de cuadrícula, que no sé si se alcanza a percibir en el video, pero aparecen varias cuadrículas dentro de nuestra diapositiva que también nos permitirán la alineación de elementos y mejorar el diseño de mi presentación. Ahora también tenemos la opción de guías. Las guías me dividirán mi diapositiva en 4 sectores para que yo pueda distribuir uniformemente los elementos en mi diapositiva. Estas son las opciones de mostrar. Siguiendo con el grupo, ahora tenemos zoom. Como mencionamos en el video pasado, el zoom también lo encontramos en la parte inferior en la barra de estado y nos permite aumentar o disminuir el tamaño en el que visualizamos nuestra presentación. Yo presiono zoom y me aparecen los porcentajes en los que podemos visualizar nuestra presentación. En este momento la tenemos en 68%. Si yo escojo el 100%, me mostrará el tamaño real de mi diapositiva. Pero como podemos ver, no cabe dentro de mi área de trabajo. Y para tener un mejor control, debemos ajustarla al contenido de mi área de trabajo. Siguiendo con el grupo, ahora tenemos color o escala de grises. Esta sección me permite la proyección de mi trabajo, ya sea en blanco y negro, en escala de grises o en color. El siguiente grupo es el grupo ventana.
El grupo ventana, como su nombre lo dice, nos permitirá el control y el manejo de las ventanas. Podemos agregar una nueva ventana de PowerPoint. Y tendremos nuestro trabajo en dos ventanas. Nos permitirá organizar las ventanas que tengamos abiertas, colocarlas en forma de cascada, o podemos dividir nuestra pantalla para visualizar nuestras diferentes presentaciones en una sola pantalla. Y tendremos la opción de crear macros. Ahora pasemos a la ficha ayuda. La ficha ayuda, como su nombre lo dice, nos permitirá consultar en línea información para aclarar el uso de algunos elementos de nuestro software. Al presionar el botón ayuda se nos abre el menú del lado derecho. Esos son todos los elementos de nuestra cinta de opciones, pero sin antes recordar que después del menú de la ficha ayuda nos pueden aparecer herramientas para trabajar con los diferentes elementos insertados en la diapositiva. Hasta ahora hemos visto el menú para dibujos, pero cada elemento que nosotros agreguemos a nuestra diapositiva aparecerán sus herramientas en la cinta de opciones y nos mostrarán herramientas diferentes. Aquí tenemos una imagen y aparecerán herramientas de imagen. Si nosotros insertamos otros elementos, también se mostrarán sus herramientas. Ahora pondré como ejemplo un gráfico. Y cuando mi gráfico sea insertado y dé un clic sobre él, me aparecerán herramientas de gráfico. Aquí están, herramientas de gráfico. Y cada elemento que yo inserte en mi diapositiva tendrá su propia barra de herramientas. Pues espero que este video haya sido claro. Seguiremos aprendiendo el uso de nuestro presentador gráfico Microsoft Office PowerPoint. Por ahora me despido, esperando que nos acompañen la próxima sesión. Agradezco su atención y me despido. El profesor Francisco Rodríguez. Gracias.